El hombre que lo tenía todo. Había una vez un hombre. Un hombre que no solo era próspero, sino también justo. No era perfecto. Pero sí era diferente. Mientras otros corrían detrás del dinero, él buscaba a Dios. Mientras otros confiaban en su fuerza, él confiaba en algo invisible, pero más real que cualquier riqueza. Su nombre era Job. Vivía en una tierra tranquila, lejos del ruido del mundo. Tenía tierras fértiles, ganado en abundancia, sirvientes leales. Y lo más valioso de todo, una familia que amaba profundamente. 7 hijos. 3 hijas. Cada uno con su carácter, sus sueños, sus risas. Su casa siempre estaba llena de vida, de celebraciones, de unión. Y cada vez que sus hijos hacían un banquete, Job, en silencio, se levantaba al amanecer. No para reclamar, no para corregir, sino para orar. Tal vez, en su corazón, han pecado sin saberlo. Pensaba. Y ofrecía sacrificios por ellos. No por obligación, sino por amor. Ese era Job. Un hombre que cuidaba su relación con Dios, aun cuando todo estaba bien. Y eso es algo que pocos hacen. Porque la mayoría solo busca a Dios cuando lo pierde todo. Pero Job no. Él era fiel. En la abundancia. Y precisamente por eso, su historia cambiaría para siempre. Hay cosas que suceden, que nuestros ojos no pueden ver. Decisiones que se toman, en un plano que no entendemos. Y ese día, en el cielo, ocurrió algo. Una conversación. No entre hombres. No entre reyes. Sino entre Dios y aquel que busca destruir. ¿Has visto a mi siervo Job? Dijo Dios. No fue una pregunta cualquiera. Fue una declaración. Como quien dice, observa lo que significa ser fiel. Pero la respuesta fue fría. Calculada. Claro que te sirve, respondió la voz oscura. ¿Quién no lo haría si lo tiene todo? Silencio. Le has dado riqueza, protección, familia. Quítale eso, y verás si sigue fiel. Esa frase cortó el cielo. Porque no era solo un ataque contra Job. Era un desafío contra la fe. Y entonces, Dios permitió algo. No porque quisiera destruir a Job, sino porque conocía algo que Job aún no sabía. Que su fe era más fuerte de lo que incluso él imaginaba. Hay días que empiezan como cualquier otro. El sol sale. El viento sopla suave. La vida parece seguir su curso. Pero hay días que cambian todo. Ese día fue uno de ellos. Job estaba tranquilo, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. El primer mensajero llegó corriendo. Señor, los bueyes estaban arando, y vinieron saqueadores. Se lo llevaron todo, y mataron a los siervos. Job apenas pudo procesarlo. Cuando llegó otro, fuego cayó del cielo. Las ovejas, los pastores, todo fue consumido. Su respiración se volvió pesada. Pero aún no había terminado. Un tercero apareció, con el rostro pálido. Los camellos fueron robados. Los siervos, muertos. El silencio cayó. Un silencio denso. Pesado. Pero lo peor. Aún no había llegado. El último hombre. Caminaba lentamente. No gritaba. No corría. Porque lo que traía no podía decirse rápido. Tus hijos. Job levantó la mirada. Estaban reunidos. Un viento fuerte golpeó la casa. La casa cayó. Silencio. Y murieron todos. En ese momento, el mundo dejó de moverse. No hubo gritos. No hubo palabras. Solo un vacío. Ese tipo de vacío que no se explica, que no se entiende, que solo se siente. Job se levantó lentamente. Rasgó su ropa. Se dejó caer al suelo. Y todos esperaban lo mismo. Rabia. Reclamos. Maldiciones. Pero lo que hizo, nadie lo esperaba. Inclinó su rostro. Y adoró. Desnudo vine al mundo. Y desnudo me iré. Respiró profundamente. Dios dio. Dios quitó. Y entonces dijo algo que cambió la historia para siempre. Bendito sea el nombre de Dios.
¿Cómo alguien que lo perdió todo puede decir eso? ¿Cómo alguien que acaba de perder a sus hijos puede seguir creyendo? La respuesta no está en la lógica, está en la fe. Pero la prueba no había terminado, porque hay dolores que no llegan solos. Días después, el cuerpo de Job comenzó a fallar. Llagas, dolor, heridas abiertas, desde la cabeza hasta los pies. El hombre que antes era respetado, ahora estaba sentado en el polvo, raspando su piel con un pedazo de cerámica, solo para aliviar un poco el sufrimiento. Y entonces, la voz más cercana se volvió la más difícil. Su esposa. ¿Aún sigues confiando en Dios? No era una pregunta. Era frustración. Era dolor. Era desesperación. Maldice a Dios, y muere. Palabras duras, pero reales. Porque cuando el dolor es profundo, la fe se tambalea. Job la miró. No con enojo, sino con tristeza. Aceptaremos lo bueno de Dios, y no lo malo. Sus amigos llegaron. 3 hombres que habían escuchado lo que ocurrió. Y cuando lo vieron, no lo reconocieron. Ese hombre fuerte, seguro, bendecido, ya no estaba. Se sentaron con él. 7 días. En silencio. Porque hay dolores que no necesitan palabras. Pero luego, comenzaron a hablar. Y lo que dijeron, no sanó. Hirió. Algo hiciste. Dios no castiga sin razón. Esto es consecuencia. Y así, la culpa empezó a caer sobre alguien que ya estaba roto. Porque muchas veces, el peor dolor no es perderlo todo. Es que nadie entienda lo que estás viviendo. La noche más oscura del alma. El dolor físico era insoportable. Pero el dolor del alma era peor. Porque hay algo más difícil que perderlo todo. Es no entender por qué. Job levantó la mirada al cielo. Pero esta vez, no había palabras de adoración. Había preguntas. ¿Por qué nací? Susurró. ¿Por qué no morí ese mismo día? Sus ojos estaban secos. Ya no quedaban lágrimas. Porque cuando el dolor es demasiado profundo, ni siquiera puedes llorar. ¿Por qué le das luz al que sufre? ¿Por qué vida al que ya no la desea? Ese no era el Job fuerte del principio. Ese era un hombre quebrado. Real. Humano. Y eso es importante entenderlo. Porque la fe verdadera no es no sentir dolor. Es seguir hablando con Dios. Aunque no entiendas nada. Job habló, gritó, cuestionó. Pero el cielo no respondió. Ni una voz. Ni una señal. Nada. Y ese silencio puede ser más duro que cualquier respuesta. Porque cuando Dios calla, la mente empieza a llenarse de dudas. ¿Me abandonaste? ¿Ya no me escuchas? ¿Te olvidaste de mí? Y aquí, muchos se rinden. Muchos dejan de orar. Muchos se alejan. Pero Job, no. Él no entendía. Pero tampoco se iba. Y eso es una de las formas más puras de fe. Quedarte cuando todo en ti quiere huir. Sus amigos seguían hablando. Pero ahora, sus palabras eran más duras. Más acusadoras. Dios es justo. Si estás así, es porque algo hiciste. Y esa idea, aunque suena lógica, puede ser peligrosa. Porque no todo dolor es castigo. No toda pérdida es consecuencia. A veces es proceso. Pero ellos no lo veían así. Reconoce tu error. Arrepiéntete. Y todo volverá a la normalidad. Job cerró los ojos. No porque estuviera convencido, sino porque estaba cansado. Cansado de defenderse. Cansado de explicar. Cansado de existir. Y entonces, Job hizo algo poderoso. En lugar de seguir escuchando voces humanas, decidió hablar directamente con Dios. Quiero hablar contigo. Quiero entender. No con arrogancia, sino con desesperación. ¿Por qué me pusiste como blanco? ¿Por qué soy tu objetivo? Ese momento es clave. Porque Job no se rindió. No se desconectó. No dejó de creer.
Solo, fue honesto. Y Dios escucha la honestidad, más que las palabras perfectas. Y entonces, cuando todo parecía perdido, Dios habló. Pero no como Job esperaba. No con explicaciones. No con respuestas directas. Sino con preguntas. ¿Dónde estabas tú, cuando creé la tierra? El viento soplaba fuerte. La voz era firme. ¿Quién puso límites al mar? ¿Quién dio orden a la mañana? Job guardó silencio. Porque de repente entendió algo. No todo lo que sucede tiene que ser explicado. Hay cosas que solo pueden ser confiadas. Dios no le explicó el por qué, pero le mostró quién es Él. Y eso fue suficiente. Job bajó la cabeza. No por derrota, sino por revelación. Antes, te conocía de oídas. Respiró profundamente. Pero ahora, mis ojos te ven. Ahí estaba el propósito. No era la pérdida. No era el dolor. Era el encuentro. Porque a veces, Dios permite que pierdas todo, para que descubras que Él es suficiente. Y entonces, lo imposible ocurrió. Dios restauró a Job. Pero no solo le devolvió lo que tenía. Le dio el doble. Más bendición. Más abundancia. Más vida. Pero lo más importante, no fue lo que recuperó. Fue en quien se convirtió. Porque ya no era el mismo hombre. Ahora, conocía a Dios. De verdad. Esta historia no es solo sobre Job. Es sobre ti. Sobre esos momentos en los que pierdes algo. Un sueño. Una persona. Una oportunidad. Y no entiendes por qué. Pero aquí está la verdad. Dios no te quita algo para destruirte. Te lo quita para transformarte. Si hoy sientes que lo perdiste todo, escucha esto. Aún tienes lo más importante. Aún tienes a Dios. Y cuando tienes a Dios, aunque no tengas nada, en realidad, lo tienes todo. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez sientes que Dios guarda silencio. Tal vez sientes que todo se derrumbó. Pero recuerda esto. Dios nunca pierde el control. Y si permitió que algo se fuera, es porque algo mayor está por venir. No te rindas. No te alejes. No dejes de creer. Porque después de la prueba, viene la revelación. Y después del dolor, viene el propósito. Dios no te quitó. Te está preparando. Después del encuentro con Dios, el dolor no desapareció de inmediato. Las cicatrices seguían ahí. El recuerdo, también. Porque sanar no siempre es olvidar. A veces, sanar es aprender a vivir con lo que pasó, sin que eso te destruya. Job comenzó a levantarse, poco a poco. No como antes. No con la misma inocencia. Sino con algo más profundo. Con entendimiento. Porque hay una diferencia entre creer en Dios y conocer a Dios. Y Job ahora lo conocía. La gente volvió. Los conocidos. Los familiares. Muchos de los que no estuvieron cuando más dolía, ahora llegaban. Con palabras. Con regalos. Con presencia tardía. Y aunque eso puede doler, Job ya no reaccionaba igual. Porque cuando Dios te transforma, ya no necesitas que otros te entiendan. Sabes que lo que viviste tenía un propósito. Cada cicatriz en su piel era un recordatorio. No de sufrimiento, sino de resistencia. Muchos ven el final de la historia y dicen: Dios lo bendijo. Recuperó todo. Pero pocos hablan del proceso. De las noches sin dormir. Del silencio. De la duda. Del dolor que nadie aplaude. Porque el proceso no es bonito. No es cómodo. Pero es necesario. Ahí es donde se forma el carácter. Ahí es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve real. Job no solo perdió cosas, también perdió versiones de sí mismo. El hombre seguro. El hombre que entendía todo. El hombre que creía tener control. Y eso era necesario. Porque a veces, Dios no te está quitando cosas. Te está quitando identidades que ya no necesitas para darte una nueva, más fuerte,
más profunda, más real. Antes, Job creía, pero su fe estaba rodeada de bendición. Ahora, su fe no dependía de nada externo, ni riqueza, ni familia, ni salud, solo de Dios. Y esa es la fe verdadera, la que dice, aunque no tenga nada, aunque no entienda, aunque duela, yo sigo creyendo. Hay una verdad que pocos quieren escuchar. No sabes qué tan fuerte eres, hasta que todo se derrumba, porque es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien, pero cuando todo se rompe, ahí se revela la verdad. Y Job pasó esa prueba, no perfecta, no sin dolor, pero sí, con fe. Si pudiéramos ver todo como Dios lo ve, entenderíamos algo. Nada es en vano. Ni una lágrima, ni una pérdida, ni una noche oscura. Todo tiene propósito. El problema es que queremos entender antes de tiempo. Y Dios, muchas veces, revela el propósito después del proceso.